Niños, tengan ustedes muy buenos días. A nombre de la institución educativa Gastón María de Tablada, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase de su curso de biología. El día de hoy veremos lo que es tejido sanguíneo. Cuando hablamos de tejido sanguíneo, tenemos que referirnos a la sangre. La sangre es un tejido líquido que recorre todo el organismo. Claro, ¿a través de dónde? De los vasos sanguíneos. ¿Y cuáles son esos vasos sanguíneos? Arterias, venas y capilares. Muy bien. ¿No? Estos son como tubitos, mangueritas que recorren todo el cuerpo. Y a través de él viajan la sangre, y dentro de la sangre viajan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y plaquetas. ¿Estamos? Bien. Estos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas son células y se van a encargar de realizar todos los procesos vitales para poder seguir existiendo. ¿Cuánta sangre hay en una persona? Bueno, eso depende, ¿no? Depende de la edad, el peso, sexo y altura. Por ejemplo, un adulto promedio, estamos hablando de un adulto de unos 70, 80 kilos, 1,70 m, porte atlético, ¿no? Tiene entre 4,5 litros y 6,5 litros de sangre aproximadamente. Es una aproximación, pues, ¿no? También puede ocurrir que personas chiquitas y tienen bastante sangre, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del tejido sanguíneo? Es decir, ya saben, tejido sanguíneo, estamos hablando ¿de qué? Sangre. ¿Cómo se dice en inglés la sangre? Blood. ¿Cierto? ¿O no? Entonces, cuando hablamos de sangre, también nos referimos a sus componentes, que son el plasma y los elementos formes. Dentro de los elementos formes encontramos a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Profesor, ¿y el plasma? El plasma es el líquido en el cual estos se van a movilizar. A ver, veamos, ¿qué es el plasma? Es la parte líquida de la sangre. Está compuesto principalmente por agua, además de proteínas, fibrinógenos, lipoproteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, hormonas, iones y sales orgánicas. Claro, es la parte líquida y ahí están disueltas pues todos estos componentes. Tiene color
amarillento. Miren aquí, en esta imagen, de aquí abajo. ¿Han ido alguna vez con algún familiar y les han sacado sangre, o ustedes mismos de repente para algún examen médico, y sacan, ¿no?, un poquito de sangre del dedo, sino del brazo, y lo ponen en una centrifugadora para poder separar los componentes? Y después de unos 5 minutos aproximadamente sacan este recipiente que se llama tubo de ensayo o tubo de pruebas, y va a quedar de esta manera: una parte líquida, ¿sí?, en la parte superior. ¿Por qué? Porque al ser líquida, al ser agua principalmente, va a pesar menos, ¿no? Y eso va a estar en la parte de arriba por diferencia de densidades. Es el plasma. En el medio va a quedar una pequeña parte que son los glóbulos blancos y plaquetas, y al fondo los glóbulos rojos, que se van a distinguir por su color característico, ¿no? Más o menos en plasma estamos hablando pues de unos 50-60%, glóbulos rojos unos 35%, 30%, perdón, y glóbulos blancos un 10% aproximadamente del total de la sangre. Eso era el plasma. Luego teníamos también los elementos formes. ¿Por qué? Porque tienen forma, pues, ¿no? Está constituido por las células de la sangre. Los glóbulos rojos, ¿no? Porque los otros, ¿quiénes son? Los glóbulos blancos, ¿ya? Son también conocidos con el nombre de eritrocitos o hematíes, ¿ya? Entonces les hablan de eritrocitos o hematíes, ya saben que son los glóbulos rojos. Carecen de núcleo. Ajá, miren, estas células no tienen núcleo. Algo interesante. Se producen, ¿dónde? En la médula ósea. ¿Recuerdan que vimos el tejido óseo? Los huesitos, ¿no? Hueso. Sin embargo, dentro del hueso o de los huesos es que se forma, ¿qué cosa? Los glóbulos rojos. Miren, Así que a comer bastantes alimentos ricos en calcio para tener unos huesos poderosos y que se sigan formando glóbulos rojos. Su forma es la de un disco bicóncavo, el cual le facilita el intercambio gaseoso. Claro, ven acá, cóncavo a esta parte hundida que tiene, ¿no? Que es así, ¿ven? A eso se refiere con cóncavo, ¿no? Cuando tiene esa hundida. Entonces, los glóbulos rojos son más o menos así, pues, ¿no? Ahí está, ¿ven? Así, cóncavo. Es un disco bicóncavo, claro, cóncavo por abajo y cóncavo por arriba. Doble. El tiempo de vida de un glóbulo rojo es de 120 días. O sea, tiene un tiempo de vida, no es que vive 80, 90 años, ¿no? Tiene un tiempo de vida, que es 120 días. ¿Cuánto es en meses? A ver, rápido, aritmética. Unos 4 meses, ¿no? Se destruye por fagocitosis en el vaso, en la médula ósea o en el hígado. Claro, cuando ya el glóbulo no cumple su misión, ya no es muy eficiente, se dirige a estos lugares, vaso, o regresa al mismo hueso, a la médula ósea o en el hígado, y allí se destruyen. Los otros glóbulos rojos se lo comen. Canibalismo. ¿Qué función cumplen?
Ya saben ustedes, ¿no? Transportar el oxígeno. Hacerme vivir, no, jóvenes. Transporta el oxígeno. Desde los capilares hasta los tejidos. Claro, los capilares, ¿dónde se encuentran? En los pulmones. Y devuelve el dióxido de carbono. Respiración, pues respiración. Estamos hablando de la respiración. Claro, el oxígeno. Esperen. El oxígeno, cuando llegan a los pulmones, los glóbulos rojos, las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos. Ya, es como que pasa el rápido, así cuando pasaba antes, lleno, ¿no? Para ir al colegio, así. Entonces los alumnos se suben, como sea, se trepan al rápido. ¡Ah! El rápido es el glóbulo rojo, ¿no? Y así como está, se suben a él y el glóbulo regresa otra vez por todos los capilares, venas, por todo el cuerpo. Y allí se van desprendiendo las moléculas de oxígeno. La hemoglobina es lo que le da ese color rojizo a la sangre, ese color que aterra a muchas personas, ¿no? Se debe a la hemoglobina, que es un compuesto, ¿sí? Que tiene principalmente al componente, al elemento hierro, y este le confiere a la sangre su característico color rojo. Es por eso que recomiendan pues hierro, ¿no? Cuando las mamitas están en la dulce espera, esperando pues, están embarazaditas, el doctor les recomienda pues consumir eh, suplementos alimenticios y uno de ellos es el hierro. Los otros elementos formes son los glóbulos blancos, que también se les conoce como leucocitos. Ya, leucocitos. Miren, los otros eran eritrocitos y los glóbulos blancos son leucocitos. Estas células sí contienen núcleo. Su tiempo de vida varía desde algunas horas hasta años. Ah, miren, ¿ah? Acá sí, algunos duran horas y otros duran años. Ah. Claro, eso también depende de las funciones que realizan, ¿no? Los glóbulos blancos sabemos que son los que se encargan de la defensa, ¿no? Eso es lo que nos dijeron siempre. Exacto, eso es lo correcto. Se encargan de ver pues por la sanidad del cuerpo, ¿no? La defensa de nuestro organismo. Pero también hay algunas funciones, o sea, hay tipos de glóbulos blancos. Existen 5 tipos de leucocitos. Tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, que al tener algún parecido se les va a llamar granulocitos. Ajá, granulocito, granulado. Ah, ya ven por qué tienen este nombre, porque parecen granitos, pues, ¿no? Ya los neutrófilos nos dice, pues, en general todos tienen un parecido, ¿no? Todos son glóbulos blancos, quiero decir. Tienen el núcleo de forma globular, con vesículas muy pequeñas, cumplen un importante papel en la defensa contra bacterias invasoras, eliminándolas. Viven solo una semanita. Uy, son la defensa más eficaz al comienzo de una infección, debido a que se encuentran en gran cantidad. Los eosinófilos son un poco más grandes. Cumplen un rol importante frente a los parásitos. Ah, miren, ¿eh? Los neutrófilos eran contra las bacterias. En cambio, los eosinófilos son contra los parásitos y alergias. Viven de 3 a 8 horas en la sangre y luego pasan a los tejidos, sobre todo a la piel, pulmón y aparato digestivo.
Miren, ya hemos encontrado diferencias, ¿no? Uno contra las bacterias, los otros contra los parásitos, ¿ven? O sea, se especializan, pues. Así como hay, por ejemplo, abogados, ¿no? Abogados que se especializan, pues, en lo civil, otros que se especializan en lo penal. Hay ingenieros que se especializan en construcciones, ¿no? Los civiles, otros en alimentos y así. Después tenemos los basófilos, con núcleo no muy lobulado, contienen una sustancia anticoagulante llamada heparina, además de serotonina de gran efecto vasodilatador. También posee histamina, vive solo 8 horas. En pocas palabras, estos glóbulos blancos, estos leucocitos, se encargan, pues cuando hay un corte, van rápidamente a tratar de cerrar esa herida. Y tenemos los agranulocitos, que pueden ser los linfocitos o monocitos. Los linfocitos están presentes en las reacciones inmunológicas y los monocitos son los más grandes de todos los leucocitos. Poseen un núcleo compacto y esta célula representa a los macrófagos. Ajá. Estos son los que hay una infección o hay células muertas, estos están listos para devorarse. Las plaquetas, también conocidas como el nombre de trombocitos, tienen forma oval, no tienen núcleo y tienen una vida media de 3 a 8 días, ¿no? Una semana, ¿no? También se destruyen en el vaso, actúan en la coagulación. Miren, en la coagulación. Y está presente en la reparación de los tejidos de los vasos sanguíneos. ¿Ven? Cada uno de estos componentes de la sangre tiene su función particular. Ahora vamos a ver lo que son los grupos sanguíneos. ¿No? ¿Ustedes qué tipo de sangre son? Pueden ser tipo O, pueden ser tipo B, tipo A o tipo AB. Por ejemplo, yo soy tipo A. La mayoría de ustedes será pues tipo A o tipo B o AB. El tipo O es de verdad muy raro. Entonces veamos. Un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo a la presencia o ausencia de una proteína. Esa proteína se llama antígeno en la superficie del glóbulo rojo y en el suero, o sea, en el plasma. ¿Ya? Entonces miren, aquí vemos a los glóbulos rojos, o mejor dicho, le llamamos eritrocitos. ¿Sí? Los eritrocitos, estos eritrocitos, miren, en su superficie no tienen nada, no tienen ningún antígeno. Pero en la sangre, o sea, en el plasma, hay unos antígenos o sea, hay unas proteínas que no dejan que nadie se acerque. O sea, si ven a otro tipo de sangre que entra por ahí, que sea A o B, lo destruyen. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ya, este glóbulo en su superficie no tiene nada, no tiene
antígenos. Pero en el plasma disuelto hay dos tipos de antígenos que se encargan de eliminar a cualquier otro que se acerque. La sangre tipo B, ¿ya? El eritrocito tiene unos antígenos aquí de color azul, ¿ya? Esos son los antígenos B. Estos antígenos, cuando ven otro eritrocito que tenga estos antígenos B, o sea que tenga azulitos, se van a unir a ellos. Va a decir, bienvenido. Pero si ven por ahí un antígeno llamado antígeno A, lo van a eliminar. La sangre tipo A, miren, aquí está el eritrocito y en su superficie tiene antígeno A. Y en el plasma hay antígeno B. Igual, ¿no? La sangre tipo A, si ve otros eritrocitos con antígeno A, se van a unir, pero si ven otro con antígeno B, lo van a eliminar. La sangre tipo AB, vuelta, acepta a ambos antígenos. O sea, si ve un A, lo recibe, oh, ve para acá. Y si ve un B, también. Hola, ¿cómo estás, amigos? Y según, ¿no? Vamos a ver, las dos clasificaciones más importantes para describir los grupos sanguíneos en los seres humanos son el sistema ABO y el factor RH. ¿Ya? En esta ocasión solamente vamos a ver el sistema ABO. Como les decía, ¿no? Tenemos aquí la célula roja, o sea, el glóbulo rojo. En su superficie hay unas proteínas, son antígenos se les llama, ¿ya? Que son de tipo A. Cuando estos glóbulos encuentran otro glóbulo rojo con antígeno A, lo van a recibir, le van a dar la bienvenida. O sea, va a haber una buena transfusión de sangre. Pero en el plasma va a haber antígenos B. O sea, estos destruyen a las células que tengan antígeno B. Por ejemplo, esta célula, ¿ya? O sea, cada persona tiene un tipo de sangre, ¿eh? O sea, no es que una persona hay A, B o no. Por ejemplo, uno de ustedes tiene sangre tipo A, ya, solo puede recibir sangre tipo A. ¿Ya? Una persona tiene sangre tipo B, solo puede recibir sangre tipo B. Y así tenemos 4 tipos de sangre. ¿Qué pasa cuando hay transfusiones de sangre? Bueno, cuando hay transfusiones de sangre no se puede donar, ¿no? ¿Has visto en las películas? No, tiene que ser ese mismo tipo de sangre, ya. Imaginemos que una persona tiene el grupo
sangre tipo A. Entonces, ¿le podemos dar sangre tipo B? No. ¿Por qué? Porque esta persona tipo A, mire, tiene este antígeno, color rojito. Y no lo va a recibir a este antígeno que es verdecito. No. Ay, ¿tú quién eres? No vengas por acá. Fuera. Y la persona se muere porque le pusieron sangre que no era de su tipo, no era compatible. En cambio, si le donan del grupo O, ¿qué ocurre? Bueno, este antígeno color rojito dice, oh, este no tiene ni rojito ni verde, o sea, no es ni de la U ni de la alianza. Bueno, entonces lo acepto, pues, ¿no? Y sí lo recibe. Lo mismo pasa si una persona del grupo B necesita sangre. Puede recibir de él mismo, ¿no? De tipo B, o puede recibir también del grupo O. Pero ¿podrá recibir del tipo AB? No, porque este verdecito, el antígeno verdecito del grupo B, no lo va a recibir a este antígeno rojito, lo va a rechazar. Lo mismo pasa con la sangre tipo A. El antígeno de color rojito no lo va a recibir a este antígeno verdecito, lo va a rechazar. Por culpa de esos antígenos es que se van a repeler. En cambio, si lo va a aceptar al grupo O. Profesor, y si es al revés, si una persona tiene sangre tipo AB, ¿le pueden dar del grupo A y del grupo B? Sí, sí puede recibir. ¿Por qué? Porque en su plasma no tiene anticuerpos. En el plasma no tiene anticuerpos que vayan a rechazar a este tipo de sangre. En cambio, los del grupo O tienen más difícil la situación, porque en el plasma hay anticuerpos A y anticuerpos B. No va a aceptar a ninguno de estos, ni al grupo A, ni al grupo B, ni al grupo AB. Por eso que a las personas de sangre tipo O solo les pueden donar otras personas que tengan sangre tipo O. Interesante. Y por cierto, la sangre tipo O es la más escasa. Digamos, un 5% a lo máximo de la población mundial tendrá este tipo de sangre. Aquí tenemos el cuadro de compatibilidad sanguínea, ¿no? Los tipos de sangre. En el tipo de sangre A, el antígeno presente en el glóbulo es el A y el anticuerpo presente en el plasma es el B. Por eso es que no recibe B, no recibe sangre tipo B. En el tipo de sangre B tenemos el antígeno B, ¿no? O sea, su sello, ¿no? Y en el plasma hay anticuerpos A. Por eso es que el B no recibe A. En el grupo de sangre AB, el antígeno presente en el glóbulo rojo es AB. Y en el plasma no presenta anticuerpos. Por eso que recibe a cualquiera. Él sí recibe a cualquiera. Él recibe a A y al tipo de sangre B. En cambio, el tipo de sangre O no tiene anticuerpos, no tiene antígenos en el glóbulo rojo, ¿no? No tiene.
pero en el plasma sí los tiene, por eso que rechaza cualquier otro tipo de sangre que no sea la misma. Tiene que ser O. ¿De acuerdo, niños? Entonces, hemos visto un poco acerca del tejido sanguíneo, sus componentes, algunas de sus funciones y esto de la diferencia o tipos de sangre. ¿Sí? Por favor, repasen, resuelvan sus tareas y cualquier duda me consultan al interno. Conmigo será hasta la siguiente clase. Nos vemos.